¿Existe el arte latinoamericano? Hola, soy Damián Toro y en este video comentaré sobre la tan conocida y recurrente expresión arte latinoamericano. ¿Qué es el arte latinoamericano? ¿Es aquel que tiene ingredientes indígenas? ¿Es aquel que tiene los colores típicos de las culturas autóctonas? ¿O es aquel que lo elabora un alemán que ha vivido en el Perú por 30 años? Entre las muchas definiciones que nos dan los diccionarios, podemos leer una que dice que latinoamericano es todo aquel natural de Latinoamérica, es decir, del conjunto de los países americanos cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas. ¿Cuáles son las lenguas latinas? El español, el portugués, el francés. Todas estas lenguas se hablan en los países del continente americano. Pero por ejemplo, la ciudad de Quebec en Canadá, en la que se habla prioritariamente el francés, a nadie se le ha ocurrido llamarla una ciudad latinoamericana. Pero siguiendo con las definiciones, encontramos una que dice que Latinoamérica es la parte del continente que mantiene vínculos con países que hablan idiomas derivados del latín, como Francia, España y Portugal. Pero bueno, supongo que cuando hablan de vínculos se refieren a lazos de idioma, pero también culturales. Pero veamos, ¿en qué se parecería culturalmente un ecuatoriano a un francés o a un español? ¿Y qué los separaría de un alemán? Es verdad que el idioma lleva una carga cultural y que pueden haber diferencias entre idiomas y culturas, pero estas diferencias son realmente tan profundas que habría analizarlo, ¿no? No ahora, sino desde hace mucho tiempo se viene hablando de arte latinoamericano. En las bienales suele haber un pabellón latinoamericano, en los diarios se suele hablar de arte latinoamericano y existen grupos de intelectuales que promueven esta idea. En 1975, el crítico argentino Damián Bayón organizó un simposio en la Universidad de Texas cuya temática central fue el artista latinoamericano y su identidad. Participaron artistas e intelectuales como Rufino Tamayo, Marta Traba y otros. Este simposio tuvo una gran relevancia en su momento y marcó época. La expresión arte latinoamericano ha sido conflictiva desde su inicio y que ha implicado prejuicios de todo tipo, incluyendo los ideológicos. Por ejemplo, los nacionalistas afirmaban un arte latinoamericano acentuando las tradiciones y los enfoques costumbristas, por ejemplo. Por otro lado, los populistas de izquierda, es izquierda entre comillas siempre, ¿no?, han hecho algo similar a lo largo de décadas y lo siguen haciendo aún hoy, siempre con la idea de que en el arte hay que hacer algo propio. Pero entonces, ¿qué es lo propio? ¿Qué es lo propio? Pero la expresión arte latinoamericano no es la única que ha generado debates y conflictos a lo largo de décadas. Se suele hablar también de arte sudamericano en contraposición a lo que sería un arte norteamericano. Se usa también los términos hispanoamericano e incluso arte iberoamericano. Todas estas expresiones son problemáticas y no tienen absolutamente ningún sentido. Son contradictorias en sí mismas y también si las ponemos unas junto a otras, pues una cosa sería ser un artista sudamericano y otra ser un artista iberoamericano. Tomemos en cuenta que hay muchos artistas que reniegan de sus vínculos con España y Portugal, por ejemplo. No podemos negar que cuando españoles, portugueses y franceses llegaron al continente americano, trajeron también sus propias formas de ver el arte. Esto hizo posible, por ejemplo, que el barroco adquiriera nuevas características en países como Ecuador o Perú, en donde los obreros indígenas, a pesar de ser esclavizados al garrote, hicieron su propia lectura del estilo. Podemos ver este tipo de influencia en iglesias barrocas como la Compañía, en la ciudad de Quito, que fue construida entre los años 1605 y 1765. Pero esta fusión entre lo español y lo indígena hace que sea posible hablar de un arte latinoamericano. Claro que no, ya que la fusión cultural es un fenómeno global que se ha venido dando desde siempre con la migración. Obviamente en el siglo XVI este fenómeno era más local que global, por las propias características de la época, pero eso no quiere decir que no haya ocurrido.
Hoy, con todos los avances tecnológicos, es prácticamente imposible negar las influencias externas, que de hecho ya ni siquiera son externas, pues con la predominancia de las redes sociales y de la fluida transmisión de mensajes a través de los diversos medios de comunicación, se puede estar en otros lugares de manera virtual y prácticamente vivenciar otras realidades sin moverse del país de origen. Menos mal, los propios artistas latinoamericanos han sido críticos con este concepto. En el simposio de 1975 que mencioné anteriormente, Rufino Tamayo dijo lo siguiente: la preocupación por la identidad es una especie de complejo de inferioridad que se debe descartar totalmente. Un concepto ligado al de arte latinoamericano es el de periferia. Este concepto, que aquí no voy a desarrollar, se refiere en resumidas cuentas a que existen centros culturales como Nueva York o París y periferias, como por ejemplo Ecuador o Serbia, de donde proviene Marina Abramovic. Este concepto implica una relación de dependencia entre las periferias y los centros. Es entonces el concepto de arte latinoamericano. Derivado de esta relación de dependencia, el problema de la identidad, el problema de saberse artista latinoamericano, fue algo muy fuerte en los años 70 y 80, pero de eso venía hablándose desde mucho antes, ¿no? Actualmente esta discusión prácticamente ha desaparecido, por lo menos aparentemente, y digo aparentemente porque siempre se ven brotes de aquel nacionalismo que se pregunta sobre los orígenes, la identidad y el carácter propio de lo nacional. ¿Ser artista latinoamericano podría tener implicaciones raciales? Les cuento algo que me ocurrió. Estando en otros países, varias veces me pasó que me decían que no parecía ecuatoriano. De pronto, como no soy morenito o algo de eso, supongo yo, me llamaron italiano, y recuerdo una vez alguien me dijo que era alemán. Algo totalmente ridículo, ¿no? O sea, me pregunto si también habrían considerado que yo era un artista alemán o italiano. Por ahí alguien me dijo italiano, y por lo tanto no latinoamericano sino europeo, es decir, por la raza, ¿no? Actualmente algo que en teoría caracteriza a lo que se denomina arte latinoamericano son las preocupaciones por lo social, por la dependencia económica, por el colonialismo. Es decir, si tu obra, sea instalación o performance, tiene este contenido y naciste en Colombia o Perú, será clasificada como latinoamericana. Te guste o no, tu obra es latinoamericana. Y a propósito de esto, les cuento algo de lo que fui testigo hace ya varios años. Estaba yo en una reunión con un colega artista acá en la ciudad de Quito. Y en cuanto hablábamos, recibió una llamada e interrumpió su conversación conmigo. Esperé a que terminara y entonces le pregunté qué ocurría, porque se le veía así un poco preocupado, ¿no? Entonces me comentó que su hijo había aplicado para estudiar artes en una reconocida universidad en París, pero que no le habían aceptado. Entonces yo le pregunté por qué, y me comentó que le habían dicho que no veían en su obra el trazo latinoamericano. A propósito, ¿qué es el trazo latinoamericano? ¿Acaso una raya al revés o un conjunto de rayas dispuestas latinoamericanamente? No sé, algo así supongo, ¿no? Tomen en cuenta, esto ocurrió en pleno siglo XXI y es un ejemplo clarísimo del prejuicio, incluso racial, que puede existir cuando se trata de definir el tal arte latinoamericano. Recordemos que cuando los europeos llegaron a este continente, luego llevaban de regreso a sus países nativos gente de estas tierras, como si se tratara de cosas exóticas, ¿no? De allí se deriva el término exotismo, tema para otro video al que algún momento haré. Ese exotismo existe hasta hoy, ¿no? Y bueno, ya que el término arte latinoamericano está ahí y no podemos simplemente borrarlo y empezar de cero, demos nombres de los que serían, según este prejuicioso concepto, artistas latinoamericanos. En la lista constarían aquellos que cursaron las épocas de los 70s y 80s. Entonces tendríamos que incluir a Cándido Portinari, a los muralistas mexicanos, a Osvaldo Guayasamín y a muchos otros, ya que la lista sería bastante larga. Fue una época muy productiva, ¿no? Y noten que digo que serían
artistas latinoamericanos y no que son artistas latinoamericanos, porque a mi parecer este concepto es inaplicable para los artistas de cualquier época. Sin duda, uno de los centros del arte de mayor influencia en el mundo es Estados Unidos. Allá se habla mucho de arte latinoamericano y en las universidades se enseña a distinguir entre lo latinoamericano y, por ejemplo, lo europeo. Pero es bastante común que ellos entiendan lo latinoamericano como lo mexicano. Y punto final. Ahí se terminó la discusión. Y bueno, es conocido por todos nosotros, muchos estarán de acuerdo conmigo, que muchos estadounidenses, o una gran cantidad de ellos, ni siquiera saben dónde están el Ecuador o Guatemala. Entonces, menos podrían saber si existen artistas en estos países. Claro, entonces por eso México es Latinoamérica. El prejuicio por lo latinoamericano es algo que actualmente ha movido también a muchos artistas de nuestro medio, ¿no? Ellos asumen esto de ser latinoamericanos muchas veces de manera inconsciente, cuando se ponen a hacer obra con contenido social. Pero claro, ya no la vieja usanza, es decir, pintando gente sufrida o indígenas empobrecidos, sino a través de eso lo que actualmente se le denomina arte contemporáneo. A propósito, ¿qué es el arte contemporáneo? Hay muchos ejemplos de artistas trabajando temáticas de los años 70 con instalación o performance actualmente, posiblemente influenciados por el marxismo o por la ideología de Joseph Beuys, quien proponía que el arte debía ser social. Desde el año 2007 existe un proyecto denominado Red Conceptualismos del Sur, que tiene un direccionamiento claramente latinoamericanista, de la América profunda, como le llaman los socialistas. Recordemos quiénes utilizaban estos términos en países como Ecuador, Venezuela o Argentina hasta hace poco, y que lo siguen utilizando en Bolivia o Nicaragua, ¿no? Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, Cristina Fernández y antes de ella Néstor Kirchner. Es decir, los socialistas del siglo XXI, dígase de paso vinculados al partido Podemos de España. Este grupo Red Conceptualismos del Sur dice en su website, bajo el título de Declaración Instituyente, lo siguiente: nos interesa retomar el espíritu anticapitalista y el impulso descentralizador y libertario de los internacionalismos de izquierdas y anarquistas, las luchas anticolonialistas, decoloniales y antiimperialistas y bla, 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 bla. Mete un montón de labia que no tiene para mí absolutamente ningún sentido y no vale la pena seguirla comentando. El tema es que en otra sección acusan de fascista a la oposición venezolana, lo que nos indica claramente su posicionamiento político, ¿no? Similar a aquel de los años 70 que buscaba una identidad latinoamericana. Contradictoriamente esta red Conceptualismos del Sur tiene la colaboración del Museo Reina Sofía de España, es decir, de la colonia, ¿no? Lo que sería la colonia, lo que tanto se quiere rechazar, no sé. Y bueno, los movimientos nacionalistas pululan en todas partes. Y Estados Unidos no es la excepción, ¿eh? Lo pudimos ver con Donald Trump, pero lo podemos ver también en los latinos radicados en ese país. Existen asociaciones y grupos que promueven lo que entienden como cultura latina, ¿no? Resaltando siempre las tradiciones y costumbres, pero principalmente mexicanas. Cabe resaltar este detalle. Pude ver por el año 96 cómo estos grupos se movilizaban desde varios ámbitos, incluido el cultural. Y recuerdo que conversando con mexicanos que conocí por allá, no faltó la vez en que me comentaron que California perteneció a México y que debían recuperar ese territorio. No sería mala idea. Recordemos que California estuvo bajo dominio mexicano desde 1821 hasta 1848. Y lo mismo ocurrió con otros estados del sur. Entonces, fundamento histórico sí tienen, ¿no? Pero, ¿cómo surgió el término latinoamericano? Fue el intelectual chileno y pro-francés Francisco Bilbao, que en el año 1856 habló por primera vez de América Latina, habiendo usado el gentilicio latinoamericano en un texto titulado Iniciativa de la América. Sin embargo, Bilbao luego abandonó este término cuando vio que
Napoleón Bonaparte enviaba tropas para invadir México, ¿no? En el año 1863. Desde entonces el término se ha ido afianzando y por supuesto generando polémicas, ¿no? Como las polémicas de los años 70 y 80. Al respecto debo mencionar que aunque había artistas como Rufino Tamayo que se oponían al término, otros en cambio lo afianzaron en su discurso estético, reafirmándose como latinoamericanos. Esto en contraposición al imperialismo y al colonialismo de los Estados Unidos, ¿no? No nos olvidemos que en los años 70 hubo una serie de dictaduras que dominaron en varios países del continente, entre ellos Chile, Argentina, mi país Ecuador y el mismo Brasil, por ejemplo, ¿no? Esto de ser artista latinoamericano fue entonces también una postura consciente de resistencia, y es por ello que tenemos obras que reflejan esta actitud política, en muchos casos incluso panfletaria, ¿no? Como por ejemplo en ciertas obras de Osvaldo Guayasamín o de los muralistas mexicanos. Algo que siempre me ha caído pésimo es cuando los presidentes de nuestros países lo que primero hacen al asumir el cargo es invitarle al rey de España. No me opongo a que los países que fueron conquistados por España tengan hoy una relación positiva y desde el punto de vista comercial, cultural, político, muchas veces fructífera, ¿no? Para nada estoy de acuerdo con lo que yo denomino la neurosis de la conquista, que no permite a muchos dejar atrás ese pasado y seguir adelante. Se la pasan rumiando el cuento de los 500 años de sometimiento. A lo que me opongo es a esa manía que tenemos de seguir buscando la aprobación de los españoles y en general de los europeos y norteamericanos, para que nos digan si hablamos o no bien el idioma, o para que califiquen lo que se hace en este medio como latinoamericano. Algo que me pregunto es si los coleccionistas que mueven el denominado arte latinoamericano en los países anglosajones lo hacen para definitivamente hacer una separación entre este tipo de arte y otros como lo que sería el arte europeo. Si bien este problema de la identidad es algo que ha caracterizado al arte en nuestros países, y la expresión nuestros países tampoco me gusta mucho, no es un tema tan relevante actualmente, pero es algo que siempre vuelve a aparecer, ya sea en los medios de comunicación, en simples conversaciones, en comentarios, en el ámbito cultural, en actos políticos y en las decenas de canciones que repiten y repiten Calle 13, Maná, Residente y muchos otros, ¿no? No nos olvidemos de los folcloristas de las viejas épocas. Bueno, espero que te haya gustado este video y piénsalo. ¿Tiene sentido hablar de un arte latinoamericano? Si eres artista, ¿tiene sentido para ti definirte como artista latinoamericano? Deja tus comentarios, comparte, dale like y no olvides de suscribirte. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao.